Siempre que hay un sector del territorio argentino que no esté incorporada, entonces no podemos hablar de nación. Una noción de nación bajada desde arriba, bajada desde el Estado, que en Argentina se terminó de conformar en 1880 a partir del orden conservador. Desde 1810, que se llevó adelante la Revolución de Mayo, hasta 1880 vivimos una etapa que es de conformación del Estado argentino, y en esa etapa se construyó el orden conservador. En 1880 se corona con la conquista del desierto. La llamada conquista del desierto tiene que ver con, nosotros preferimos llamar, con el exterminio de pueblos de la Pampa y la Patagonia. Ya ahí hablamos de aniquilación. Para que exista un Estado y una idea de nación desde arriba, hablamos de aniquilación de un porcentaje importante de pueblos originarios, es decir, de los nativos. Entonces es una nación desde arriba, incompleta, y que tiene que ver con el exterminio. 100 años después de que se completó la conformación del Estado argentino, asistimos a la etapa de la reorganización. Aquella etapa anterior, la de 1880, fue llamada Organización Nacional, que se instala el orden conservador. Pero la etapa de 1970 y 1980 es la etapa que se fue llamada de reorganización nacional, y también quienes llevaban adelante desde arriba con una forma de Estado represivo y autoritario era el sector militar, a partir del exterminio de lo que llamaron el enemigo interno, es decir, aquellos que creían que un tipo de Estado y un tipo de modo de organización social era posible siempre que fuera distinto al que reinaba, que era... Continuó con la idea de exterminio, ¿no? Y sí, y cuando se intentó crear una idea de nación distinta, que es la idea que tenían los revolucionarios de los años 70, una idea de nación liberada, se los exterminó. Ahora nosotros hace poco vivimos los bicentenarios. Digo los bicentenarios porque se habló de bicentenarios en América Latina, no solo en Argentina. Cierto es que en Argentina en 1810 daba justo cifra de 200 años, pero en lugares como Haití se había llevado adelante bicentenario en el año 2004. La revolución de Haití fue en 1804 y fue una revolución distinta, pero poco recordada, porque fue una revolución desde abajo, desde los sectores negros, desde los esclavos organizados contra el dominio francés. Por lo tanto, ese bicentenario pasó sin ton ni son, no fue muy recordado ni homenajeado porque fue una revolución desde abajo. En cambio, lo que se recuerda y se conmemora por lo general son las revoluciones desde arriba, donde se instalaron gobiernos conservadores basados en el exterminio y lo que nosotros llamamos genocidio. Quien se ubica en el plano de conducción a nivel país son quienes se encargan también de amplificar las ideas. En este caso, en la revolución de Haití fue desde abajo, por lo tanto no generó ningún tipo de amplificación o reconocimiento en Latinoamérica. Muy pocos. Los movimientos sociales sí lo reivindicaron, pero los estados no mucho o casi nada. En la medida en que una idea de nación más amplia, que realmente incorpore, y cuando digo incorporar es reconocer los plenos derechos de la diversidad que informa una nación de por sí es diversa. Se busca reducir la diversidad a la unidad, y eso no siempre es bueno ni positivo. Digamos, cuando finalmente una idea de nación plurinacional, pluriétnica, sea reconocida y sea consecuente el gobierno con ello, ahí vamos a poder decir que hay una nación más o menos completa. Pero en tanto la mayoría de estos sectores son marginados, no se les respeta sus derechos cual sus ancestros los recuerdan, y no se los incorpora, entonces no podemos hablar de una nación completa. No tenemos nada que celebrar.